Gloria a Jesús, aleluya. Bueno, como le dije, saludo a cada uno de ustedes, a los que nos ven a través del internet también. Importante que este día, esta semana, yo sé que hay mucho tiempo para vacaciones, hay muchos feriados largos dentro del año, pero yo les felicito porque ustedes están aquí hoy. Porque hay tiempo para todo. Y hay tiempo también de darle el primer lugar a Dios. Y este es el tiempo, hoy, esta semanita, especialmente, es el tiempo de darle lugar a Dios y dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Así que vamos a leer la Escritura, la palabra del Señor. Está en Marcos capítulo 16, versículo 2. ¿Lo tienen, amados? Los que trajeron Biblia, está ahí. Y el que no, acérquese a un cristiano, dijo un pastor, porque él tiene Biblia. No se entendió, pero se entendió. Hermano, el canastito o la parrillita que está ahí en la silla, no está de adorno, está especialmente para que usted ponga su Biblia y todas sus cosas. Ahí debajo de tu asiento hay una, pastor. Right there. Yeah, ahí está tu Biblia. Ok, entonces, hermano, vamos a leer la Escritura. Pastor, usted está hoy día un poquitito agresivo. Pero es que la verdad es la verdad. Marcos 16:2 dice acerca del evento donde Jesús había resucitado recién. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, note ese detalle, después lo vamos a ver, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Le invito a que oremos al Señor. Amado Señor, gracias le damos, Señor, porque confiamos, Señor, que tu palabra nunca retorna a ti vacía, sino que hace la obra para lo cual ha sido enviada. Dios mío, te pedimos, Señor, que en este día tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Que la unción que mora en cada uno de los creyentes, Padre, sea el que hable a cada una de nuestras vidas. Necesitamos oír palabra tuya, Señor, la que viene de ti, Señor, la que no se la lleva el viento, Señor, la que hace efecto en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, cuando él está hablando de la resurrección, él, yo creo que para dimensionar la importancia de la resurrección de Cristo, Pablo plantea una hipótesis como diciendo: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? O sea, para enfatizar la realidad y lo que significa que Cristo resucitó, él pone esta hipótesis, como decir: ¿y qué si no hubiera resucitado? Y en 1 Corintios 15, 17 dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es o sería vana, aún estaríais en vuestros pecados. Entonces también
los que durmieron en Cristo perecieron sin ninguna esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, según esta hipótesis, Pablo diciendo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dignos de lástima, porque estamos creyendo algo que no pasó. Pero él mismo agrega en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Sin la resurrección, el cristianismo realmente, hermano, sería como todas las religiones del mundo, una más que no tendría fundamento. Porque todos los que han hablado de una religión, que iniciaron una fe, algo en la antigüedad, a través de la historia, murieron y su tumba está, y se conoce incluso su tumba, dónde están. Mas sin embargo, la tumba de Cristo está vacía. Porque si esta promesa eterna, o sea, la promesa que Cristo nos dio, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Si él no hubiera resucitado, sería como un cheque en blanco, un cheque sin fondo. ¿A usted le han dado alguna vez un cheque sin fondo? Yo tuve un negocio, hermano, y tenía una colección de cheques sin fondo. Y es triste porque usted los va a cobrar y lo mandan a freír papa. No, lo mandan, tú sabes, decir, vaya, hable con él, pero no tiene fondo. Entonces eso así sería si nada más que Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado. Porque sin la resurrección, la promesa de vida eterna sería una promesa sin respaldo, como un cheque que te dan que puede tener cifras bien grandes, muchos ceros, pero si lo llevas al banco y no tiene respaldo, de nada te sirve. La pregunta que hacemos en este día, ¿por qué era necesario que Cristo resucitara? Él es Dios. Él podría haber hecho cualquier cosa, pero Dios, de hecho, la palabra del Señor en las Escrituras está hablando todas las profecías, desde Génesis capítulo 3 en adelante, se profetizó de que habría alguien que redimiría al hombre caído. Y hay muchas escrituras, todos los profetas, de hecho todos los libros hablan de Cristo. Y cuando Cristo murió y resucitó, con toda su vida, todo lo que él hizo desde que nació, dónde nació, quién iba a ser la mamá del Señor y todo eso estaba profetizado, se cumplieron más de 300 profecías hechas acerca de él. Y cuando Cristo Jesús murió, resucitó, esos días, o sea, los 3 días eso, se cumplieron alrededor de 30 profecías. Desde todo lo que le iba a pasar, cómo sus manos, sus pies iban a ser traspasadas, etcétera. Todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, entendemos que era necesario que Cristo Jesús resucitara. En Romanos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, o sea, el evangelio prometido en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, escucha esto, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo Jesús necesitaba, o sea, Dios en su plan eterno, Él tenía que manifestar
que Dios hecho hombre, Emanuel, el que se hizo carne, el verbo de Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y todo eso, no iba a quedar en la tumba, sino que iba a ser resucitado por el Espíritu de santidad que había en él. La Escritura lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, que realmente, a ver si lo tengo aquí a mano, 1:4, ¿está ahí? Bueno, más rápido salió de allí. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Nosotros vemos, bueno, y si Lázaro también resucitó, Jesús lo resucitó. Sí, pero Lázaro resucitó, vivió y murió. Y está esperando el sonido de la final trompeta para que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros junto con ellos seamos transformados y recibir al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Por lo tanto, hermanos, era necesario. La resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús probó ser quien Él decía que era. Decía que Él era y lo probó con su resurrección, porque a cualquiera lo matan, pero no cualquiera resucita. Por lo tanto, la tumba es la prueba que vacía, es la tumba de que Jesús es el Mesías, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, a diferencia de Mahoma, Buda, Krishna y todos los que inventes por ahí. Jesucristo, el Cordero de Dios, hizo una obra tan perfecta, por lo cual nosotros celebramos el día de hoy ese nuevo pacto, porque era imposible para el hombre ser salvo o salvarse por cumplir la ley. O sea, por ser bueno, nadie puede ser salvo, porque todos quedamos cortos de la gloria de Dios. No nos alcanza con todo lo que hagamos para relacionarnos con un Dios santo, 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 y más aún, compartir la eternidad con Él. Por lo tanto, Jesucristo fue el Cordero, aquel que derramó su sangre, toda, absolutamente toda, hasta la última gota, por cada uno de nosotros. Pero también fue nuestro sumo sacerdote, porque eso era aquí lo vamos a ver, el sumo sacerdote que ministraba el sacrificio, fíjate esto, debía sacrificar por sí mismo antes de entrar al lugar santísimo. Él tenía que hacer un sacrificio por sus pecados, porque si no, él caía muerto ante la santidad de Dios. Era imposible que el hombre pecador se relacionara con este Dios que ahí permanecía en la Shekinah, la presencia de Dios en el lugar santísimo. Por lo tanto, debía sacrificar para ser aceptado por Dios. Si era indigno, caía fulminado por esa santidad. Por lo tanto, para que el sacrificio que el pueblo hacía una vez al año para remisión de pecados, ese sacrificio, para que fuera aceptado por Dios, el sacerdote, después de ministrar en el lugar santísimo, debía aparecer vivo ante el pueblo, y el pueblo pues naturalmente se regocijaba de que el sacrificio había sido aceptado por Dios. Jesucristo, en cambio, sin mancha, sin pecado, el santo de los santos, el que nunca cometió pecado, el justo por excelencia, tomó tu lugar y el mío y lo llevó a la cruz, representando al hombre caído. Por eso dice la Escritura en muchos lugares, el Hijo del Hombre, así se identificaba él, para que supieran de que él estaba representándonos desde Adán para adelante a toda la raza humana caída. Por lo tanto, Jesús sin mancha no solo se presentó después de muerto
Él se presentó en el lugar santísimo con su sangre, haber derramado su sangre para expiación de todos los pecados de todo el mundo, dice la Escritura. Ahora, no todo el mundo cree, pero para todo aquel que cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Por lo tanto, no solo se presentó ante el Padre con su sangre, sino que resucitó. O sea, como el sumo sacerdote apareció vivo. Cristo apareció vivo, resucitó, demostrando que el sacrificio eterno, el sacrificio por toda la humanidad, fue aceptado delante del Padre. Bendito el nombre del Señor. Si eso no te pone contento, hermano, yo no sé qué. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero aún así, hermanos, el sacrificio de Cristo fue para perdón de pecados. El asunto de eso, de que muchas personas se acercan al Señor para que les perdone y quedan bien. Pero ¿qué pasa después con el ser humano? Después de que ha sido perdonado de su pecado, ¿qué pasa después? Nos caemos otra vez. Porque la palabra dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y pretende hacer a Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos tienen pecado. Ahora, lo bueno y la diferencia, porque todos somos pecadores, pero la diferencia la hace que Cristo mora en cada uno del creyente por medio de su Espíritu Santo, dándole testimonio que es hijo de Dios y que ha sido perdonado. Pastor, ¿y si me caigo, si peco? Bueno, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no automáticamente. O sea, no es yo peco y el Señor me perdona. No. Eso sería licencia para pecar. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado cuando dice la Escritura, si alguno ha pecado, tiene que confesar su pecado. Si confesares vuestros pecados, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primero hay que confesarlo. Y confesar significa no darle a conocer que yo pequé, porque Él ya lo sabe, sino sentir el peso del pecado y decir, Señor, lo siento, pequé, me equivoqué, erré el blanco, Señor, me caí, como tú quieras decirle. Pero lo bueno de todo, hermano, lo bueno de todo, que si lo hace así de todo corazón, algo está cambiando en ti y cada día vas a ir alejándote más y más y más y más del pecado. Amén. Así que hay esperanza, bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, no solamente el Señor nos perdona, pero ya perdonado, no podríamos llegar al cielo igual. Había que cambiar algo, la naturaleza de nosotros, porque nosotros en sí tenemos una naturaleza caída a causa de Adán, porque todo se reproduce según su especie, y nosotros somos producto de la generación de Adán. Por lo tanto, él pecó, pecador engendra pecadores. Amén. Por eso dice la Escritura en el Salmo, en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que eso se va de generación en generación. Ahora, lo que pasó, en lo que Cristo hizo, está en Romanos capítulo 4, versículo 25, hablando de Jesús. Él no solamente murió para perdón de pecado y remisión de pecado, sino que Él resucitó. Aquí lo dice, vamos a leerlo. El cual Cristo, entregado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, etc. Y resucitado con un propósito. ¿Para qué? Para nuestra justificación, que es bien diferente a perdonarte, porque tú sabes, a una persona lo pueden perdonar. Si tiene un buen abogado va a salir piola, como decimos nosotros, va a salir eximido del juicio, aunque sea culpable. Yo recuerdo una persona muy
muy conocida en los Estados Unidos, un ex jugador de fútbol americano, O.J. Simpson. El tipo por todos lados era culpable, si todo el mundo sabía todo, o sea, toda la trama, seguimos todo el juicio y todo. Era el culpable, pero se caía de maduro. Gloria a Dios. Estábamos en O.J. Simpson. Ahora estoy hablando más pastoso. Ok, hermanos, no nos distraigamos. ¿Se puede ese ya? Sí. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por tu espíritu de servicio, hermano, pero vamos a tener que ponerle un poquitito más. Ok, hermano. Entonces, este personaje, hermano, tenía 7 abogados de los más caros que puedan existir. Hasta echaron por tierra el ADN que estaba en los guantes con el que habían matado a la persona, a su ex esposa. Y estaba todo, pero él echó por tierra el ADN porque resulta de que esto... Bueno, en resumidas cuentas, se puede salir eximido siendo culpable, pero nunca va a salir eximido diciendo que eres inocente, porque siempre va a quedar la duda, ¿sí o no? Aquí terminan un juicio y dice, ¿cómo dice el veredicto? Culpable o inocente, ¿cierto? Bueno, allá en Estados Unidos culpable o no culpable, porque queda la posibilidad de que el tipo tenía buenos abogados. Por lo tanto, hermano, el ser justificado significa que su resurrección permitió que Dios, a causa de lo que Él murió y de que Él resucitó, de que salió como el sacerdote del lugar santísimo, salió fuera y el sacrificio fue aceptado, el hombre, el creyente, la mujer creyente es declarado inocente, justo, o sea, es declarado justo. El justo es la persona que, según el contexto que nunca ha pecado antes. Pero mírate tú y mírame yo. Todos hemos pecado. Pero ¿cómo Dios pudo haber declarado justo a los pecadores? Porque Cristo murió y Cristo resucitó, queriendo decir que el sacrificio fue aceptado y que con eso fueron no solamente perdonados todos los pecados, sino que tú y yo, delante de Dios, somos justos delante de Dios, como que nunca hubiéramos pecado. Imagínate eso, hermano. Imagínate eso es glorioso, hermano. Por eso podemos, dice la palabra del Señor, podemos andar en vida nueva. Podemos andar en vida nueva. Mira lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuántos se han bautizado aquí de los que están aquí? Anota a todos los candidatos que hay para el paseo anual, porque hay muchos que no se han bautizado y esto es importante. Y usted va a ver cuando haga el curso, con la instrucción que le dan sobre lo que significa el bautismo, que realmente es necesario. Bueno, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, mira esto, hermano, mira las buenas noticias, andemos en vida nueva. Significa, hermano, que las cosas viejas pasaron, aunque te conozcan y te digan, tú eras el ex. Sí, soy el ex, pero ya no más, porque Cristo vive en mí. Soy nueva criatura. Bendito el nombre del Señor. Puedo andar en vida nueva. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por eso dice aquí, así también nosotros podemos andar en vida nueva. Nos da vida nueva ahora, hermano, no para cuando nos muramos.
Hoy nosotros podemos andar en vida nueva, cambio de vida radical. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, y aquí todo es hecho nuevo. Tú puedes ver las cosas, estás consciente de todo lo que tiene que estar pasando en tu vida y echándose al olvido todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando mientras sigue en el proceso de santificación. Pero hay muchas cosas de las nuevas que aún no las sabes, pues las tienes que ver en la Escritura. Tienes que caminar con el Señor para que esas cosas nuevas se hagan una realidad en tu vida todos los días. Bendito el nombre del Señor. Ya no somos esclavos del pecado. Tú sabes, hermano, que el mismo Espíritu, la Escritura lo dice, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu, no es otro, el mismo, la tercera persona de la Trinidad, el mismo Espíritu mora en ti y mora en mí. Mira lo que dice Romanos 8:11. Pero hermanos, comienza diciéndolo con una condición. Cuando tú ves la palabra sí, que es un sí condicional, no es yes, es if. O sea, si es que, mira, y si el Espíritu Santo, con letras grandes, o sea, con mayúsculas, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también, de la misma manera, igualito, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando dice la Escritura que se tocará trompeta y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Van a resucitar. Eso se cumple por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y nosotros que quedamos, hermano, porque dice la Escritura que no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, porque en el momento que venga Cristo habrá muchas personas vivas, o todavía estaremos vivos, no sé. Pero lo importante, hermano, es que seremos en ese momento el Espíritu de santidad que hay en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, va a ser el que va a transformar, va a hacer ese mismo milagro que sucedió en Jesús, que estando muerto, estando sin sangre, no tenía sangre ya. Por eso no fue resucitado al mismo Jesús que murió, digamos, físicamente. Él fue realmente restaurado, un cuerpo glorificado. Incluso le dijo a María, no me toques porque aún no he subido al Padre. Él pudo pasar a través de la puerta después de resucitado. Ya era otro cuerpo. Asimismo nosotros vamos a poder ver al Señor físicamente. Lo vamos a ver tal como Él es, porque vamos a ser semejantes a Él. O sea, imagínate, hermano. Imagínate, para poder verlo tal como Él es, tenemos que subir a ser tal como Él es. Bendito el Señor. La resurrección, hermano, no solamente es una historia, es algo lindo, es algo para regocijarnos, pero la resurrección, porque todos tenemos problemas ahora, ¿sí o no? Los que no dijeron amén tienen un problema tan grande que no pudieron decir amén. Pero la resurrección, hermano, nos da esperanza. La resurrección nos da esperanza, porque todo eso que estamos enumerando son cosas que no son tangibles, o sea, a la vista no se ven, pero se siente, por supuesto, están ahí. Por fe nosotros aunque no las sintamos emocionalmente, pero por fe nosotros sabemos que están ahí. Por lo tanto, hermano, la resurrección nos da esperanza. Dice 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No una esperanza así como una lotería. No, una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Esa esperanza la que tenemos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, bendito el Señor. Hermano, lo más terrible en un ser humano, no es tener problemas aquí en la tierra.
porque eso es lo que el mundo nos da como conciencia. Estamos conscientes de los problemas y decimos, mi problema es terrible. Ok, está bien, validamos eso. Pero lo más terrible, lo que no se dan cuenta, es que aunque no tengan ni un problema aquí en la tierra, es morir sin tener la seguridad y la esperanza de que un día va a pasar de muerte a vida, o sea, va a ir a la vida eterna. O sea, sin tener la seguridad ni la esperanza de lo que qué le va a pasar después que muera. Muchos hermanos es como una lotería. No, el de arriba me ayuda y yo sé que el de arriba. Sí, pero ese no es el de arriba. El de arriba está mucho más arriba y se llama Jesucristo nuestro Señor. Y mora en el creyente, bendito el Señor. Fíjate que en Proverbios 14:32, he estado leyendo el libro de Proverbios todos estos días, ya lo estoy por terminar. Dice 14:32, dice, por su maldad, el hombre sin esperanza será lanzado fuera, o sea, echado fuera. Apartados de mí, que no os conozco, dirá el Señor. Pero dice, más adelante dice, mas el justo, recuerda, tú eres justo, no por tu mérito, sino porque Cristo resucitó para nuestra justificación. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo hablaba con alguien esta mañana y me decía que su abuelita estaba muy enferma, pero era cristiana. Y eso es una esperanza. Eso es esperanza. O sea, puede que sane, gloria a Dios, pero la otra posibilidad es que no. Y que tenga que partir como todos los seres humanos. Pero la diferencia es irse con esperanza. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. La Escritura dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahora. El que cree ahora. Para todo aquel que cree. Ahora, si estás creyendo en Cristo, que Cristo es tu Salvador, que Cristo es tu Señor, tienes esa esperanza, eres un hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso el mundo no ve nada y se burla de nosotros. ¿Por qué nosotros estamos en un domingo cuando podíamos estar descansando, jugando a la pelota o ir a comprar? O nos mandan a comprar empanadas, cualquier cosa de esa. Y el mundo se burla porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice, pero sabemos, diga conmigo, yo sé. Sabemos que cuando Él se manifieste, el día ese que viene, que es bien prontito, hermano, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mira esto, hermano, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, vamos cambiando, va cambiando. Esto va cambiando todos los días, así que ten paciencia. O dile al que tiene al lado, ten paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Díselo, Teo, díselo a tu esposa, dice, para que tenga paciencia, ¿sí? Rommel, dile a tu esposa, claro. Aunque todos esos años, pero ya. El Señor no ha terminado. Aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Bendito el Señor. ¿Se acuerda que leímos algo en Lucas, perdón, en Marcos? Cuando la mujer vieron, las mujeres entraron a la tumba, no, la vieron vacía y dice ahí un joven, pero era de ropa blanca y todo, asumimos que era un ángel, no podía otra persona estar ahí. Le dice que no se asusten, buscan a Jesús Nazareno en Marcos 16:6. El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y les manda un recado. Manda a las mujeres a dar un recado a sus discípulos y les dice,
Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Algunos piensan de que le individualizó a Pedro porque Pedro, tú sabes, era el que tenía los galones. No, no, no. Porque era el primer papa. No, no, no. No, no, no. Porque Pedro en ese momento no era discípulo del Señor. Porque lo había negado. Mira lo que dice la Escritura en Lucas 12:8. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, y él lo negó 3 veces, será negado delante de los ángeles de Dios. O sea, ya no es discípulo. De hecho, vi muchas otras escrituras y en muchas otras partes dice claramente que no hay tiempo para enumerarla ahora. Entonces, hermano, Pedro sabía que el Señor había muerto. De hecho, cuando mandan el recado que va, le dice, id decir a su discípulo y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allá nos vemos, allá nos veremos. Entonces, ¿te imaginas después de haberle negado y que un ángel le envíe un regalo diciendo, díganle también a Pedro, inclúyanme a Pedro? Entonces, cuando continúa el relato ahora en capítulo 20 de Juan, mira lo que dice. Capítulo 20 de Juan, verso 1. Esto es continuación del otro relato en que les dio el recado que fueran a decir a sus discípulos y a Pedro. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra al sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, viste, directo, porque era el recado. Vayan, díganle a los discípulos y a Pedro, especialmente a Pedro. Y al otro discípulo, a Juan en este caso, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella no le dijo ha resucitado. Parece que se tupió, pero dijo se lo llevaron. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Pedro y Juan estaban en ese momento cuando la mujer les dio el recado, mal dicho, porque les dijo no sabemos qué pasó, pero el ángel le había dicho específicamente, el que ha muerto ha resucitado. Ahora dice el verso 4, corrían los dos juntos, los dos discípulos, Pedro y Juan. Pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Tú sabes que Pedro sabía que Cristo había muerto. El recado que le dieron no es que resucitó. Le dijeron se lo llevaron. O sea que si se le hubieran robado el cuerpo, Cristo estaba muerto para Pedro. En su mente diría, entonces, le fallé al Señor. Ya soy echado fuera de los discípulos. No tengo esperanza. No tengo esperanza. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería la esperanza de Pedro y el perdón de vida eterna. Los dos corrieron porque era una notición. La tumba estaba vacía, ¿qué pasó? Pero los dos corrieron y el otro, algunos dicen que porque Juan era menor, Pedro más pescador, más, tú sabes, quizás sería eso. O también hay otros que dicen que Pedro iba tan atribulado que se robaron a Jesús. No que resucitó, porque él no sabía. Se robaron al Señor. Y yo no le he pedido perdón, no tuve tiempo de pedirle perdón, porque está muerto. Y yo creo que esa congoja, ese peso,
hermano, tipifica el pecado de cada uno de nosotros muchas veces. Que muchas veces, hermano, algunos corren livianito y llegan y todo porque están bien, está todo clarito. Pero ¿qué contigo, qué conmigo cuando nosotros hemos pecado, cuando le hemos fallado al Señor, cuando lo hemos negado? Porque pecar abiertamente muchas veces, cuando es más todavía si es público, lo estamos negando la fe que teníamos, estamos negando que Cristo realmente es el Señor de nuestra vida. Y hermanos, Pedro dice que también corrió, yo creo que con toda su fuerza, con todas sus ganas, pero imagínate, llegó después. El primero dice que Juan, en este caso, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose, fíjate, el que no tiene la necesidad, el que no tiene esa conciencia de que es un pecador y que necesita a Cristo todos los días de su vida, lo va a hacer más suave. O sea, está bien, a ver, ¿qué pasó? Oh, no está, porque entró, dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, o sea, hizo así, pero no entró. Ah, bueno, o sea, no tenía nada pendiente con el Señor. De hecho, él había estado a los pies de Jesús con su madre, con María, la madre de Jesús. Había estado a los pies de la cruz cuando la crucifixión. O sea, fue fiel hasta el final. Era el único de todos los discípulos que estaba ahí. Por lo tanto, tenía buena conciencia, no tenía nada. Por eso, hermano, nosotros a veces vemos a alguien llorando en la iglesia y decimos, le está poniendo mucho. No, hermano, tú no sabes. Tú no sabes lo que hay dentro de esa persona. Tú no sabes la necesidad que hay de reconciliarse con Dios. Que eso, hermano, no se entiende. Por eso hay muchos ejemplos en la palabra. Los dos hermanos, el hijo pródigo y el otro hermano. El otro decía, imagínate. Pero no sabía la necesidad que había tenido para venir y abrazarse con su padre. Bueno, y así, hermanos, Pedro dice que luego llegó, o sea, se demoró, yo creo que Juan estaba ahí. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Entró él entró. Porque, hermano, no es solamente correr el asunto, sino que también entrar en la presencia del Señor. Eso no es al comienzo, no es, porque en el momento tú no ves nada, hermano. Por eso, si yo te digo, hay esperanza. Si tú has fallado al Señor, si tú te identificas con Pedro de alguna manera, tú dices, Señor, yo necesito reconciliarme contigo. Bueno, Pedro llegó, él entró, después que llegar, me imagino, bien cansado, entró hasta el fondo, llegó hasta ahí, entró, vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado. Entonces yo pienso que Pedro habrá dicho, si alguien se hubiera robado el cuerpo, no estarían los lienzos dobladitos y enrolladitos. O sea, aquí hay otra cosa. O sea, Pedro, yo creo que le nació la esperanza. No se lo robaron. Mi Cristo vive. El Señor vive. Y si Él vive, yo tengo esperanza, bendito el Señor. Y tú puedes decirlo hoy también. Porque Él vive, yo tengo esperanza de que el Señor me perdone, de que el Señor me restaure, de que el Señor restaure a mi familia, restaure a mis hijos, restaure mi salud, restaure todo lo que tiene que ser restaurado. Bendito el nombre del Señor. Hay esperanza, bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, cada vez que pecamos, yo creo que nos sentimos de esta manera. Lo importante no es quedarte sin hacer nada. Pedro se hubiera quedado, como decimos nosotros, los taimados, que viene de la palabra time out, que no tiene nada que ver con time out, pero bueno. Los que se quedan rezagados, no, total, no, yo no sirvo. No, díganle, no sé, anda tú nomás, pues yo, de ahí me contáis qué pasa, pero yo no, yo estoy mal, yo estoy bajoneado. No, hermano, no te quedes bajoneado, porque bajoneado se va bajando cada día más. Y si pecaste y no has buscado el perdón del Señor, te va a dar lo mismo caerte otra vez. Te va a dar lo mismo y tirarte por ahí para abajo.
Por lo tanto, hermano, la Escritura dice, si has resucitado con Cristo, si tú realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios, hay esperanza. Tú tienes esperanza. Pues dice la Escritura, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Busca al Señor en el día de hoy, hermano. Búscalo con todo tu corazón. Ahorita vamos a celebrar la cena del Señor. Ahorita vamos a no hacer un rito. De hecho, lo digo para las visitas. Aquí no hay ninguna transustanciación de que esto sea la sangre de Cristo y esto sea el cuerpo de Cristo. No, no. El cuerpo de Cristo está glorificado, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, bendito el Señor, esperando el día en que el Padre, yo creo que está así, papá, hoy no, ok, mañana será, bueno, y así, todos los días esperando, porque el Padre en su sola potestad le va a decir al ángel que tiene que tocar la trompeta, que la toque, y Cristo va a venir por nosotros. Así que, hermano, si has resucitado con Cristo, pon tu esperanza, tu afecto en las cosas de arriba. Si creemos, hermano, que Cristo murió y resucitó, lo que nos queda entonces es buscar de Dios. Yo te digo, hermano, esto, mira, Dios me ha mostrado, yo no vi ninguna visión, pero el pastor lo dijo y siempre lo decimos, Dios me habló, pero yo no oí ninguna voz. Habló aquí en mi corazón, en mi espíritu, adentro. Porque no somos solamente la parte física, sino que somos seres espirituales y Dios se comunica. De hecho, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Bueno, y Dios me ha mostrado, hermano, y lo voy a decir, por eso dije al principio, el pastor vino medio agresivo. Pero ¿sabes qué? He notado mucha apatía. Tú sabes lo que es esa palabra. No solamente en esta iglesia, he conversado con otros cristianos, he visto. Hay mucho show, hay muchas cosas, parafrenaria, tú sabes, muchas cosas. Pero de Cristo, nada. Y este día, hermano, es un día especial para reflexionar. Reflexionar, ¿dónde yo estoy? ¿Qué posición yo estoy delante de mi Señor? ¿Soy aquel que se conforma con una religión? Todo está bien si no ha pasado nada. Pero hermano, no es que tengan que pasar cosas para que nos convirtamos al Señor. Yo el otro día prediqué acerca de que hay esperanza. La esperanza, la única esperanza que nos da el Señor es que nos vamos a ir con Él. Tenemos vida eterna. Eso es lo más tremendo que ni el oro lo puede pagar. Pero ¿sabes qué? En el medio hay valles y a veces hay problemas, hay dificultades. Y no esperar venir la dificultad para decir, Señor, yo te necesito. Hoy es el día aceptable de salvación. Pastor, pero si aquí hay puros hermanos, es que de eso se trata, hermano. Que necesitamos muchas veces arrepentirnos delante del Señor. Y el Señor me ha mostrado eso, clarito, clarito. Que tenemos que arrepentirnos, y empezando por mí, por supuesto. Y que tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Cuando tú abres esa puerta de tu corazón y dices, Señor, el pastor dijo que tengo que arrepentirme, pero yo estoy clarito, yo no... Empieza a meterte con el Señor y el Señor te va a decir qué anda mal en tu vida, qué necesita arrepentirte. Y vas a lograr, hermano, que un día como hoy, si tú hoy tomas conciencia en el Señor, vas a lograr lo mismo que logró Pedro. Ya Pedro nunca fue el mismo. Pedro fue el más echado para adelante. De aquí en adelante, Pedro, aunque no era un letrado, siempre lo dijo, Pablo el que la lleva, él ha recibido mayor revelación. Claro que tenía, tú sabes, más capacidad retentiva a lo mejor. Pero Pedro, hermano, fue fiel hasta la muerte. Nunca más le falló al Señor. Si tú quieres eso, hermano, vamos a orar ahora mismo porque vamos luego a tomar los elementos. Todavía me quedan 4 minutos, pero no es el tiempo. No somos esclavos del reloj aquí en la iglesia. Ni de los ritos, ni de los esquemas, porque a veces los esquemas dejan fuera al Señor. Pero queremos orar, hermano. Y queremos que cada uno de nosotros incline los rostros para que no nos distraigamos.
En este momento, hermano, estamos frente a la realidad de que en algún momento le hemos fallado al Señor. Y le vamos a pedir al Señor misericordia, gracia, y que quiebre ese conformismo que nos da la religión, de que si viniste el domingo, cumpliste y tranquilo, vive tu vida, despreocúpate de la escritura, de la oración, de lo que sea. El Señor nos anhela celosamente y el Señor quiere que te acerques a Él. Por eso vamos a orar en este momento. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias por tus misericordias que son frescas cada mañana, Señor. Yo vengo a ti en este día junto a la iglesia, Padre. Nos presentamos a ti, Señor, tal como somos, Señor. Muchas veces, Señor, nos consideramos ricos, que no nos falta nada, que no tenemos ni un problema. Y tu palabra a veces nos confronta y nos dice que somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos, y estamos desnudos ante su presencia.